los emprendedores pasan por un proceso de estrés gigantesco, ¿verdad? Y tú lo que usaste fueron estas herramientas para calmarte, para estar en un estado de mayor claridad. ¿Te lo dio? Totalmente. Yo acredito la ayahuasca, que es la medicina con la que más trabajé, como una herramienta que me puso en un camino completamente diferente de conocerme a mí mismo, de autorreflexión. En la forma que tradicionalmente se trabaja con estas medicinas, no es algo que se hace todo el tiempo, ni todos los días, ni es algo que se hace con fines recreacionales. Es algo que se hace con fines medicinales y de aprender o curar cosas de uno mismo. Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Gente, a lo largo de todo este tiempo, para los que están interesados en el tema de inversiones, siempre cuando buscamos en dónde invertir nuestra lana, siempre estamos pensando como en la nueva frontera. ¿Y a qué me refiero con la nueva frontera? Con la nueva gran oportunidad, las tendencias que hay en el mundo para ver, para futurearle y ver que va a tener un buen rendimiento. Y esto aplica para muchos tipos de activos. Por ejemplo, en una ciudad tú quieres saber hacia dónde está creciendo la mancha urbana, pues para invertir en bienes raíces, ¿verdad? Y que en un futuro tengas una buena plusvalía. Con las empresas igual, pues tú no compras una empresa por lo que vale hoy, tú quieres comprar una empresa para lo que va a valer en el futuro. Compras empresas que tengan buena proyección a futuro. Y así sucede también cuando inviertes en startups, ¿no? En tecnología. Estás tratando de entrar a algo que en un futuro esperas te dé buenos rendimientos por tu dinero. Y dentro de todo este tema, no podemos dejar a un lado las inversiones en, llamémosle, productos alternativos. ¿Y a qué me refiero con productos alternativos? Me refiero con productos alternativos medicinales que quizás en algunos países son hasta ilegales, pero que la tendencia va a que en un futuro se vayan legalizando y pues nuevos descubrimientos impulsen su uso. Y dentro de estas inversiones, gente, está el tema de las inversiones en psicodélicos. Ay, pero ¿qué es inversión en psicodélicos? ¿Qué es un psicodélico? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Qué ha sucedido en el mundo con estos productos? ¿Se puede invertir en ellos? Para esto está con nosotros Matías Serebrinsky. Él es argentino, ¿verdad? ¿Eres argentino? Así es. Bienvenido al programa Dimes y Billetes. ¿Qué temota nos vamos a aventar el día de hoy, eh? Gracias por tenerme aquí, un gustazo. Eres argentino, pero estás en Silicon Valley. Así es. Estás en California. Y, gente, Matías tiene un fondo de inversión que, valga la redundancia, invierte en salud mental. Ah, caray, Maurice, pero ya me estás hablando de dos cosas. ¿Cómo que de salud mental, pero cómo que psicodélicos? Nos va a platicar Matías. A ver, Matías, ¿cómo entras a este tema? Tú, a ver, naciste en Argentina, platícame qué estudiaste, ¿cómo llegaste hasta tener un fondo de inversión en salud mental? Genial. Bueno, voy a pasarme la próxima hora y media explicando solamente eso. No, aviéntatela así rápido, aviéntatela. Bueno, como dijiste, soy argentino, estudié economía en Argentina, trabajaba en una empresa de tecnología en Argentina, una empresa grande, y me ofrecieron mudarme a San Francisco, a Silicon Valley, más exactamente, para liderar el área de marketing de esta empresa de tecnología. Okay. Me mudé a San Francisco y creo que en 10 minutos me infectó el virus del emprendedorismo. El emprendedurismo. Así es. Órale, si estás en Silicon Valley, güey, ¿cómo no, güey? Era imposible que no me entusiasme con este tema de startups y emprendedores y ir de 0 a 1. Ese proceso me fascinó desde que llegué ahí y ver alrededor mío cómo mucha gente estaba participando en ese típico ecosistema de Silicon Valley. Al año de estar ahí, lancé una compañía que se llama Cook Unity.
la idea de Cookunity es conectar a chefs con comensales, familias que quieren comer sano, pero quizás no tienen el tiempo para cocinar. Ok. La forma más fácil de entenderlo es como un Airbnb para comida. Para comida. Así que hice eso por 5 años. Aprendí muchísimo de el mundo de startups, de venture capital. Levantamos un par de rondas de capital. Y luego de 5 años decidí que era un momento para dar un paso al costado y quizás compartir todo lo que había aprendido con otros emprendedores. Y así es como me convertí en un inversor en startups. Ok. Esa es una parte de la película. La otra parte de la película, que quizás no lo cuento cuando tengo que lucir perfecto, pero lo cuento en mi vida real, es que durante mi lapso en Cookunity, en mi startup, fue muy difícil lidiar con mi propia salud mental. Okay. Empezar una compañía es uno de los momentos o de los procesos más estresantes. Cada uno se lo toma como quiere o como puede. En ese momento yo era muy joven. La verdad es que fue muy difícil lidiar con eso. Cuando transicioné afuera de la compañía y me quedé como un shareholder, como alguien que tiene equity o participación en la empresa. ¿La vendiste? No la vendí. Soy en inglés diría un happy shareholder. Soy un accionista eres feliz. Un accionista feliz. No trabajas en ella. Exactamente. No trabajo en ella. Pero la compañía sigue andando. Facturamos decenas de millones de dólares hoy en día. Estamos en todo Estados Unidos. Qué chingón. Y en esa transición afuera de la compañía y empezar a trabajar como inversor, en mi tiempo libre me empecé a meter mucho en salud mental. Okay. Porque había descubierto que ciertas herramientas y métodos que me habían funcionado a mí no estaban disponibles para el resto de la gente. ¿Cómo qué? ¿Qué te había funcionado a ti? El ejemplo puntual es medicina asistida con psicodélicos. Con psicodélicos. ¿Qué es un psicodélico? A ver, platícanos para los ignorantes. ¿Qué es un psicodélico? Esa es la pregunta del millón. Hay una definición que es muy interesante, que es un psicodélico es una medicina que produce un estado psicodélico. No manches, pues, ¿qué significa correr? Pues la condición de movernos. Exactamente, exactamente. No hay una definición aceptada. Hay algunas cosas que podemos entender de eso. La palabra psicodélico viene del griego que quiere decir la mente manifestándose a sí misma. O sea, es algo que tiene la capacidad de hacernos conocer algo de nosotros mismos. Okay. Es un estado, algo que produce un estado expandido de conciencia, también es otra forma de llamarlo. Y a nivel biológico o químico o molecular, los psicodélicos en general tienen actividad en ciertos receptores dentro del cerebro, en ciertas neuronas, que son las neuronas asociadas con la serotonina. Serotonina. Okay. Así es, podemos ir mucho más profundo en esta definición, pero no todos los psicodélicos tienen actividad en las mismas neuronas. Así que como clase química, o sea, como clase de compuesto químico, no hay una definición unificada de lo que son psicodélicos. Okay. Ya, pero por lo que entiendo son ciertas cosas que impactan ciertas partes de tu cerebro con esta sustancia que se llama, la que dijiste ahorita, serotonina. Serotonina. Y te hacen tener como una autorreflexión o te expanden la visión de uno mismo. Eso es lo que dijiste, ¿cierto? Así es. Podemos pensar en un psicodélico actuando a distintos niveles dentro de nuestra experiencia. Un nivel que es el nivel más molecular o biológico, que es los psicodélicos actúan en este receptor dentro del cerebro que es relacionado con la serotonina y promueven algo que se llama neuroplasticidad, la capacidad de las neuronas de reforzar las conexiones entre distintas neuronas. O sea que hay un nivel donde actúan los psicodélicos que es puramente biológico. Yeah. Hay otro nivel que es más psicológico, y ese es al que por ahí recién te estás refiriendo, que es a la capacidad que tienen los psicodélicos de hacernos entrar en nuestro subconsciente o ver cosas de nosotros mismos que en un día a día no
tenemos la capacidad No de tienes la ver. capacidad. Pero en un primer estado lo que dices es que te refuerza tu actividad cerebral. Exactamente, algo que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad. A ver, platícanos ejemplos de psicodélicos, o sea, ya de productos que igual y la gente ha escuchado de ellos. A mí los primeros que se me vienen a la mente son que los hongos alucinógenos son psicodélicos. Así es, los hongos alucinógenos es uno de los psicodélicos más conocidos. Mm. Es una medicina para muchísimas culturas indígenas en México y en otras partes de Latinoamérica. Mm. Esa es una muy interesante que desde los mayas o oltecas que se usa, o sea, esto viene de hace más de 2000 años. Mm. Hay otras que están más relacionadas con el Amazonas, como puede ser la ayahuasca. La ayahuasca. Así que es como una especie de té o brebaje que se cocina usando varias plantas. Mm. Y tenemos otros psicodélicos como puede ser la iboga, que viene de África. ¿Cuál es mi punto aquí? Las tres, por ahí, medicinas que recién hablé, hongos, ayahuasca, iboga, tienen más de 1000 años de uso y tienen un origen en pueblos y tribus indígenas. Son naturales. O sea, ¿hay algún químico añadido en todos estos procesos o son puras cosas naturales? Tenemos psicodélicos que son puramente naturales, como los que acabo de decir, que pueden venir de plantas, de hongos, de cactus también. El San Pedro es un cactus y el peyote es otro cactus de aquí de México y del sur de Estados Unidos, que produce un psicodélico que se llama mescalina. Este es el componente activo del peyote. Y tenemos otros psicodélicos que son químicos, o sea, son sintéticos. Fueron producidos o manufacturados o diseñados por humanos. Ya, en un laboratorio. Oye, a ver, entonces, continuando con la historia, ya hicimos ese paréntesis. Continuando con la historia. O sea, tú en Silicon Valley te das cuenta, vendes, te conviertes en accionista de tu empresa, ya no operas ahí, pero te das cuenta, oye, a ver, los emprendedores pasan por un proceso de estrés gigantesco, ¿verdad? Y tú lo que usaste fueron estas herramientas y para calmarte, para estar en un estado de mayor claridad. ¿Te lo dio? Totalmente. Yo acredito a la ayahuasca, que es la medicina con la que más trabajé, como una herramienta que me puso en un camino completamente diferente de conocerme a mí mismo, de autorreflexión y al final del día en vivir una vida más plena y feliz. O sea, ¿cada cuánto hacías la ayahuasca? Una vez cada 4 meses, 5 meses, 6 meses. Al final del día es como ir a tener una clase en la universidad, ¿no? Ajá. Que uno aprende mucho, pero después tiene que volver a la casa y reflexionar sobre lo que pasó. Entonces, en la forma que tradicionalmente se trabaja con estas medicinas, no es algo que se hace todo el tiempo, ni todos los días, ni es algo que se hace con fines recreacionales. Es algo que se hace con fines medicinales y de aprender o curar cosas de uno mismo. Ya, eso es una parte importante porque creo que mucha gente ha conocido alguno de estos productos como algo recreativo, pero tú estás diciendo, ustedes el uso que tú le dabas era más reflexivo y curativo, medicinal. Oye, pero a ver, muchas de estas cosas que nos estás platicando, entiendo, creo que son prohibidas en muchos lados. Platícanos un poco de regulación y por qué. O sea, ¿por qué estarían prohibidos algunos productos como estos? Totalmente. Antes de eso, lo que comentabas de cómo yo lo usaba, esto no es solamente como yo la estaba usando. El uso tradicional de estas medicinas que vienen desde pueblos indígenas hasta la investigación científica fue por medio de usos medicinales. Los indígenas no usaban esto con fines recreacionales o recreativos. Lo mismo con la investigación que empezó en los 1940, 1950, en universidades muy conocidas de Estados Unidos, como puede ser Harvard. Todo eso tuvo este fin medicinal. Entonces, ahora, después podemos charlar un poco más de eso, pero no es algo que se me ocurrió a mí, sino que quizás lo fuera de lo común es el uso recreacional. Lo común es el uso medicinal. Que quizás se le ha dado en los últimos años. O sea, se ha popularizado un poco más este uso recreacional. Exactamente. Se expandió un poco el abanico de cómo se usa, pero volviendo un poquito a los 1940, 1950, muchas universidades de Estados Unidos, como puede ser Berkeley, Harvard, Stanford y muchas otras universidades de renombre, empezaron a
tener una investigación muy rigurosa sobre el potencial de estas medicinas psicodélicas para ciertos trastornos de salud mental, como puede ser depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático y hasta adicciones. Okay. Entonces hay mucha data y mucha investigación mostrando cómo estas medicinas son muy efectivas para el tratamiento de trastornos de salud mental. O sea, ¿esos fueron los resultados? O sea, ¿los estudios mostraron resultados positivos de estos psicodélicos para curar este tipo de enfermedades de salud mental que nos estás platicando? No solo mostraban resultados positivos, sino que mostraban resultados incomparables con cualquier otro tipo de Medicina. tratamiento que está disponible hasta hoy en día. Sí. Y te iba a decir, un ejemplo de esto es, hay un estudio clínico que una organización que se llama MAPS hizo en Estados Unidos hace poco, en el que usando MDMA, que es un psicodélico sintético, para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático, enfocado en veteranos de guerra, sobrevivientes de abuso y gente con este trastorno muy grave, 67% de la gente que tuvo este tratamiento entró en lo que se llama remisión. O sea, no tenían más síntomas de este trastorno. Y un 87% de la gente mejoró, tuvo algún tipo de grado de mejora. Estos números no existen con los tratamientos actuales. ¿Se volvían adictos a estas sustancias o no? Es una gran pregunta. La forma en que la adicción funciona en general es lo que uno puede llamar un síndrome de desconexión. Entonces, con cualquier sustancia, uno puede usarla para conectarse o para desconectarse de lo que está pasando. Uh-huh. Lo interesante de usar psicodélicos en esta forma medicinal es que es en un ambiente muy controlado, con gente alrededor que te ayuda a conectarte con lo que te está pasando. Entonces, probablemente hay gente que si la usa de forma recreacional tiene cierto riesgo de abuso. Pero en este marco médico no hay riesgo de abuso. O sea, pero estas personas en estos estudios que dices, o sea, estas personas debían de seguir usando esta sustancia o este 67% que dijiste que no volvieron a tener tema postraumático, ¿tenían que seguir consumiendo para tener estos resultados o ya no? Ya no. El protocolo no. era un par de sesiones de preparación, o sea, reunirse con una terapeuta y discutir un poco, revisar qué es lo que iban a tratar. Después son 3 sesiones con MDMA, lo que se llama terapia asistida por MDMA. Lo que ahí funciona no es la droga, es la terapia asistida por esa medicina. Entonces hay 3 sesiones de eso, sesiones de integración, lo que es un poco revisar lo que pasó, charlar, reflexionar, y eso fue todo el protocolo. O sea, después de las 3 sesiones, estas personas que entraron en remisión, que es el término médico, no tocaron más la medicina. La medicina. Pero a ver, Matías, entonces, con estos resultados de estas universidades, ¿por qué yo ahorita no puedo ir a comprarme un peyote a la farmacia o por qué en el hospital no me ofrecen un tratamiento de ayahuasca? Hablamos de lo que pasó en los 40 y en los 50. Había mucho progreso y de repente en Estados Unidos arrancó la famosa o infamous, como se dice en inglés, guerra contra las drogas, War on Drugs. Que la empezó, ¿quién fue? ¿Reagan? Exacto. Bueno, Nixon. Nixon. Ya, sí, cierto. Y dentro de esa guerra contra las drogas se prohibió la investigación y el uso para fines medicinales de estas sustancias psicodélicas. O sea, metieron en un paquete a todas las drogas. Porque, si mal no me equivoco, el War on Drugs de Nixon fue principalmente por la cocaína. ¿Ese era lo que estaban combatiendo o qué estaban combatiendo específicamente ahí? Había, de hecho, la epidemia que había en ese momento, la llamada epidemia, era con crack. Era de crack. Sí, okay. Era un derivado de la cocaína. Pero dentro de ese proceso, lo que el gobierno, la administración de Estados Unidos, lo que decidió fue
prohibir y combatir cualquier tipo de drogas. ¿Y qué pasa con todo lo que es investigación y desarrollo en todo el mundo, no solo en Estados Unidos? Que mucho de eso está fondeado por universidades y por el Estado mismo. Ujú. Entonces, cuando los científicos no tienen fondos, porque se para todo y se paró completamente la investigación de estas sustancias con fines medicinales. Oye, ¿crees que haya influenciado también las farmacéuticas? No sé, o sea, se me viene a la mente que quizás las farmacéuticas dicen, oye, pues si un tratamiento, no sé, con ayahuasca o con, ¿cómo es? MDMA. MDMA, es más efectivo que las pastillitas que yo estoy vendiendo o lo que yo estoy vendiendo, pues igual y no me conviene y que ellos hayan hecho algún cabildeo para que se frenara. O sea, ¿tú ves que las farmacéuticas tengan algo que ver en todo esto? No, ¿No? no. Un dato interesante es que uno de los psicodélicos también más conocidos, como es el LSD, Ujú. fue patentado. ¿Cristal, no? ¿El LSD es cristal o no? No. Ando bien confundido en inglés. El LSD es una sustancia sintética química que fue por primera vez sintetizada en el 1920 y pico por un científico químico suizo que se llama Albert Hoffman. Okay. Él trabajaba para un laboratorio, para una farmacéutica que se llama Sandoz. Ujú. Entonces, no solamente las farmacéuticas no estaban en contra, sino que, por ejemplo, Sandoz empezó a investigar qué uso medicinal o terapéutico tenía esta droga que ellos tenían las patentes, ¿no? Entonces ellos podrían haberlo comercializado. Entonces tú le echas principalmente la culpa a que no se haya desarrollado esta industria, a la falta de fondeo a universidades causada por la guerra contra las drogas que se dio en esa fecha por la administración de Nixon. O sea, eso paró por completo la investigación en estos temas. Exactamente. Los psicodélicos entraron en la edad oscura. En la edad oscura. Y a ver, ¿y volvieron o no? Sí, una Sí, ya universidad. están de moda otra vez. Ya volvieron los tratamientos y todo, ¿o qué? Sí, volvieron todavía, volvieron de una forma muchísimo más controlada y más cauta. Entonces, de a poco vamos avanzando con más y más data, más investigación muy rigurosa para mostrar que esto es seguro y efectivo para el tratamiento de trastornos de salud mental. En los 90, es difícil poner exactamente el punto de cuándo arrancó, pero un punto muy importante es que en los 90, una universidad de Estados Unidos, Johns Hopkins, empezó a hacer ciertos estudios con psilocibina, que es el componente activo de los hongos mágicos, de estos hongos que crecen en distintas partes, en muchas partes del mundo, incluido México. Empezaron a hacer ciertas investigaciones para tanto el tratamiento de depresión como depresión causada o ansiedad causada por cáncer. Sobrevivientes de cánceres o gente que era paciente terminal de cáncer que empezó a tener depresión por esto es lo que se llama near death, o como saber que era muy probable que iban a morir. Ujú. Entonces tenían depresión y Johns Hopkins empezó a hacer ciertos estudios para ver si la psilocibina podía servir para esto. Ok. Tuvieron resultados sumamente positivos. Órale. Y ahí es cuando mucha gente empezó a decir, wow, acá hay algo que estuvo enterrado por Varias décadas. décadas y empezamos a investigar de vuelta. ¿Y qué pasa? Al mismo tiempo que las universidades se ponen a investigar y a interesarse por esto de vuelta, entramos en una crisis de salud mental en el mundo. Duro, pero durísimo. O sea, ¿cuándo vuelven las universidades, dices? ¿Empezando el nuevo siglo? Sí. A fines de los 90 es cuando empieza muy tímidamente y después del 2000 es cuando empieza a haber más actividad. Que, como dices, la crisis de salud mental a partir de los 2000, 2010 y ahora con el COVID se ha exponenciado durísimo, ¿no? Y entonces, ¿ahorita las universidades están en eso? ¿Siguen investigando? Siguen investigando. Te diría que todas las universidades de renombre en Estados Unidos, en Inglaterra también, tienen un centro de investigación de medicina con psicodélicos. De plano. O sea, las mejores universidades del mundo ahorita están abriendo brecha en el tema de psicodélicos. Así es.
Y están investigando, me imagino, qué tema de efectos secundarios, cuáles son los tratamientos más efectivos, cuáles son las sustancias que logran causar los mejores resultados. Y ojo, todo esto otra vez con el enfoque medicinal y curativo, ¿verdad? No tanto porque, a ver, pues quizás haya gente que se pierda también en estas sustancias y lo hace de forma recreativa, que se vuelva adicto. Pues no sé, yo he visto a mucha gente que no es funcional por el consumo excesivo de este tipo de sustancias. Totalmente. Como cualquier otra sustancia, hay un riesgo de abuso. Vuelvo al uso tradicional de medicina con psicodélicos o de psicodélicos. Siempre se usó en un marco controlado, o sea, desde tribus indígenas en distintas partes de Latinoamérica, en África. Esto no se hacía todos los días, se hacía dentro de ciertas ceremonias controladas, podríamos llamar reguladas. Dentro de esos marcos no hay riesgo de abuso. Afuera de esos marcos sí hay riesgo de abuso. Entonces es importante que en la forma en que ahora están desarrollándose los psicodélicos haya información y haya información basada en data, en investigación, que muestre, ok, esta es la forma segura de usar estos compuestos químicos. Ya. He escuchado, yo la verdad es que no lo he hecho en el tema de la ayahuasca, o sea, he escuchado a gente que platica un poco su experiencia y he escuchado historias en donde a gente le cambia la vida, estaban pasando por algo muy fuerte en su vida, eh, hacen todo el ritual, hay algunos hasta que dura un día entero o algo así me dijeron, y haz de cuenta que esta experiencia pues les cambia la vida, logran cerrar ciclos que no habían cerrado, logran hacer las paces con cosas que necesitaban hacer las paces de su pasado, empiezan a hacer muchas cosas. Pero también tengo otra gente que me ha platicado que no tuvo la experiencia que esperaba, eh, específicamente hablando de los rituales con ayahuasca. O sea, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué experiencia has tenido tú? Totalmente. Lo primero es aceptar o comentar que los humanos somos muy distintos. Las personas somos muy distintas. Y muy complejas y también. muy complejos. Sí. Esto no es como una receta de cocina que pones 3 gramos de harina, 4 gramos de agua. Y vas a tener este resultado y es siempre el mismo pie. No funciona así. Entonces, seguro que la medicina con psicodélicos va a funcionar para cierta gente y no va a funcionar para otra. Como cualquier otro tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico. Lo interesante es traer una herramienta más a este maletín de herramientas que alguien tiene para sanar, para curarse. Entonces, eso es lo primero para decir. Lo segundo para decir es, podríamos decir que para cierta gente no funciona, y eso es cierto, es un porcentaje muy bajo. Podríamos decir también que hay algo que en inglés se habla de los psicodélicos que es set and setting, que quiere decir el estado mental de uno y dónde está parado uno, ¿no? El ambiente. Okay. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es mucho más probable que una medicina con psicodélicos funcione dentro de cierto estado mental y ambiente controlado, que sea beneficioso para lo que se está haciendo. Entonces, eso también conlleva cuánta preparación alguien tuvo, quién tiene enfrente que lo está ayudando en ese momento y cómo es la integración, qué pasa después. Entonces, yo me arriesgo a decir que muchas de las personas que quizás no tuvo una buena experiencia es porque no lo hicieron dentro de un ambiente controlado, serio y que conduce a ciertos beneficios. Por eso se cuidan mucho estos famosos rituales, que no es algo, por lo menos por los que me han contado a mí, no es algo que hacen en la ciudad. O sea, se van a ranchos donde hay mucha calma, mucha paz, va un grupo de gente, hacen ciertas actividades muy particulares. Hay un chamán, ¿no? O esta persona a la que le dicen el chamán, que es la que está como guiando todo este proceso. O sea, a lo que voy es por lo que me han platicado, como que es una experiencia muy controlada en muchos sentidos. A esto te refiere. Y que uno también tiene que estar en un estado mental pues óptimo para poder tener una experiencia positiva. Es todo esto a lo que te estás refiriendo, ¿cierto? Totalmente. Y esa dinámica que hablas
relacionada con el ayahuasca es una de las dinámicas. Una de las dinámicas. Hay otras formas de hacerlo que no es en un grupo, sino que es uno a uno con un terapeuta, una terapeuta. Puede ser en una clínica, puede ser, como decías vos, en un rancho, puede ser con ciertos compuestos psicodélicos que duran 6 horas, como con otros compuestos psicodélicos que ahora se están investigando, que por ahí la duración es media hora. O sea, hay muchas formas de hacer esto. Es muy difícil encajar esto en un solo tipo de protocolo. Esa forma de ayahuasca es la forma más tradicional. Una cosa más que me parece una analogía interesante para pensar en ciertas personas que por ahí tienen una experiencia que podríamos catalogar como negativa es, uno tiene que hacer una operación del corazón, ¿no? Lo primero que se hace es se abre, se cura lo que hay que curar, se arregla lo que hay que curar en el corazón, pero después hay que coser de vuelta y hay que rehabilitar a esa persona, ¿no? Claro. El médico, el cirujano no termina con todo abierto y se va a su casa. Claro. Esto es lo mismo. El riesgo es, si no se hace dentro de este ambiente controlado, uno puede terminar una operación a corazón abierto con el corazón totalmente abierto, muy vulnerable, con muchas cosas revueltas, Claro. sin alguien que ayude a volver a poner todo un poco más en orden, ¿no? Al final del día, uno es el que pone las cosas en orden, pero necesitamos ayuda para eso. Con todo esto que platicas, híjole, yo siento que todavía falta, digo, obviamente no estoy metido en el ramo de lo que se está investigando en las universidades, pero todavía falta tiempo y conocimiento que hay que desarrollarse. O sea, justo lo que estás platicando. O sea, ¿qué hace un buen chamán? O sea, alguien que en verdad entienda todos los procesos por los que pueda estar pasando la persona y cómo crear una experiencia correcta, óptima. No sé, o sea, un doctor pasa años y años y años y años y años estudiando, pues me imagino que esta persona también debería de pasar, cuando exista el conocimiento, pues seguir estudiando y estudiando, estudiando. A lo que voy es, como que siento yo que hoy en día hay mucha gente que se avienta a hacer este tipo de experiencias y, como tú dices, no son enchiladas. O sea, eh, vas a vivir cosas fuertes y es importante que tanto en el momento se sigan ciertos lineamientos, pero también después. O sea, porque la gente, hasta hay gente que lo hace hasta recreativo. Ay, pues vamos a ver, porque es bueno hacerlo cada 4 o 6 meses. Espérate, o sea, no son tan enchiladas, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas tú de esto? Totalmente. Se necesita más investigación. Lo interesante es que todavía no entendemos cómo funcionan ciertos fármacos o drogas psiquiátricas que son las que más se prescriben. O sea, O sea, que ya se utilizan comúnmente y que tampoco se sabe exactamente. Zoloft o Prozac, que todas estas drogas, ni siquiera hoy los científicos pueden explicarte cómo funcionan de nuestro cerebro. Hace falta muchísima más investigación en lo que tiene que ver con nuestro cerebro y con salud mental. Y hay mucha más foco y dinero puesto en eso, ¿no? Hay mucha más lana puesta en eso, como se dice aquí. Entonces, yo no creo que el que falte más investigación o que necesitamos entender todo perfecto para que esto se apruebe. De hecho, la forma que funciona una aprobación de una droga en Estados Unidos por medio del FDA es que tiene que mostrar que la droga es efectiva y segura, relativamente segura. No tiene que mostrar que saben cómo funciona. Porque si tratásemos de mostrar cómo funciona, la mitad de las drogas que están aprobadas no serían aprobadas, porque no sabemos. Lo que sí hace falta para que esté 100% legal o aprobado por el FDA para usos médicos es terminar de probar que es seguro y efectivo para el tratamiento de ciertos trastornos de salud mental. Y estamos en ese proceso. No falta, de hecho, lo más probable es que el año que viene MDMA para el tratamiento de síndrome de estrés postraumático sea aprobado por el FDA y empiece a ser comercializado. Y eso es una de las cosas importantes de este proceso, es que está mucho más regulado, va a ser mucho más seguro y la gente va a poder acceder a esto sin el miedo de ver de dónde sale esta persona, si esto es legal, esto es ilegal. Esto es la forma que, si hablamos un poco del negocio que nosotros estamos invirtiendo, es 100% legal y no hay ningún tema, digamos, relacionado con riesgo regulatorio. O sea, justo te iba a preguntar, la línea del tiempo de la regulación de esto, o sea, ¿tú ves que ya entonces para el próximo año MDMA ya se esté aplicando en ciertos tratamientos? Así es. ¿Y lo demás? Bueno,
Hay un psicodélico, lo podríamos llamar un psicodélico atípico, que ya está aprobado hace muchos años. Se llama ketamina. Ketamina. Este psicodélico por muchos años tuvo un estigma muy negativo. Decían, no, esto es tranquilizante para caballos y se usa en veterinaria. Con razón lo he escuchado. ¿No será que con eso es lo que drogan aquí a las chavitas, no? No es eso. No es eso, pero lo interesante de la ketamina es uno de los fármacos más usados en el mundo. Se usa en pediatría. Por ejemplo, es muy seguro como anestesia para bebés. Ok. Y tiene un montón de usos. En ciertas concentraciones genera ciertos estados psicodélicos también. Okay. Entonces, vale la pena aclarar que hoy en día ya hay un psicodélico aprobado, que está hace muchos años. En los 90 se empezó a descubrir que esta anestesia también tiene cierta utilidad para el tratamiento de la depresión, y después se empezó a asociar ese tratamiento de la depresión o la efectividad para la depresión con que tiene ciertas propiedades psicodélicas. Yeah. Entonces, esa es la primera, ketamina. La segunda, que muy probablemente veamos en el mercado de forma 100% legal, en el mercado médico lo podríamos llamar, es el MDMA para el tratamiento de PTSD, como se dice en inglés, síndrome de estrés postraumático. Y el próximo que vamos a ver, si los estudios clínicos son positivos, es la psilocibina para el tratamiento de la depresión. Ya, órale. Que esa sustancia es la que está en los hongos mágicos. En los hongos mágicos. Órale. O sea, entonces tú ves en el futuro cercano un incremento, o sea, una adopción más acelerada de muchas de estas sustancias. Definitivamente. Para mucha gente, hoy no tenemos tratamientos efectivos en el tratamiento de salud mental. Entonces, hay como una revolución en tratar de encontrar estos tratamientos, y creo que la medicina con psicodélicos o la terapia asistida con psicodélicos va a ser una herramienta clave en ese proceso. Y entonces, a ver, volviendo a tu historia, entonces tú utilizabas estos sustancias en tu época como emprendedor, sales y ahora tú pusiste un fondo, que el fondo un fondo de inversión que esté enfocado en fondear proyectos de salud mental, específicamente proyectos que desarrollen productos con psicodélicos, ¿cierto? Psicodélicos es una de las áreas que invertimos. Nosotros nos enfocamos en tratamientos de salud mental de frontera. Volviendo a la primera, a la primera parte que habías hablado vos. Exactamente. Dentro de estos tratamientos de frontera de salud mental, en medicina con psicodélicos es uno importante. Y esto no tiene que ver con una preferencia personal o nada de eso. Nosotros seguimos o nos basamos en la data, en información dura. Empezamos a ver investigación de todas estas universidades mostrando cuán efectivo era esto. Entonces, la decisión de enfocar una parte del fondo en psicodélicos está relacionado con que creemos que es una herramienta muy efectiva para el tratamiento de salud mental. Pero volviendo a lo que vos comentabas o preguntabas, cuando me salí de mi startup, empecé a invertir en tecnología. Al mismo tiempo me interesé mucho en salud mental. Un día dije, wow, estoy como Superman y Clark Kent, haciendo en mi día una cosa y a la noche otra. Y en el 2019 decidí que para qué iba a hacer estas cosas separadas, sino que iba a unir mis dos pasiones, startups y salud mental, y ahí fue como la semilla para el fondo que hoy tenemos. Ya. Y dices que invierten en psicodélicos, pero también en otras cosas. ¿Qué otras cosas invierten? Otras áreas interesantes dentro de salud mental puede ser neurotecnología. Okay. Eso quiere decir la aplicación de ciertos métodos o energías para los tratamientos de salud mental. Energía electromagnética, electricidad, ultrasonido. Esas son algunas de las cosas. Lo que se llama psiquiatría nutricional. La idea de que ciertas comidas y ciertas dietas son muy efectivas para el tratamiento de trastornos de salud mental. Otra área muy interesante es lo que tiene que ver con el microbioma que existe en nuestros intestinos. Nuestro intestino y nuestro cerebro están súper relacionados. Súper relacionados, sí. Entonces, hay mucha investigación que hoy está mostrando que hay formas de tratar lo que pasa en nuestro estómago, en nuestro intestino, como tratamientos para salud mental, por medio de probióticos y otros tipos de tratamientos que podemos hablar que son todavía más inusuales. Órale,
come o toma cosas que curen tu estómago y tus intestinos y de esa forma te va a ayudar a tu salud mental. Qué interesante. ¿Qué es lo más locochón que les ha tocado ver o que han invertido en esta parte de salud mental? Wow. Bueno, todo es locochón. Pero lo más locochón que hayas visto. Buena pregunta. A ver, te voy a dar dos, una que invertimos y una que no. Dentro de la que invertimos, hace unos años viene un grupo de científicos de una universidad de California y nos dice, hey, descubrimos un psicodélico que produce ciertos beneficios de los psicodélicos, neuroplasticidad, sin ningún tipo de alucinación, sin ningún viaje. Órale. Entonces, no, eso es imposible. Nunca pasó. O sea, la forma en que actúan los psicodélicos es que activan ciertos receptores que son los 5-HT2A y eso genera alucinaciones y también cura. No, nosotros encontramos algo. O sea, fast forward, avanza unos años, invertimos en esta compañía y están mostrando que uno puede tomar estas píldoras que generan ciertos beneficios como los psicodélicos sin ningún tipo de viaje. Eso es algo que es increíble y que fue un súper avance científico que nosotros supimos pasar de un avance científico a un proyecto de negocio. Pero eso fue increíble. Pero sin ningún viaje y también sin ningún efecto secundario. Ningún efecto secundario. Órale. Está todavía en investigación. Está en investigación O todavía. sea, es muy difícil dar como certezas. Exactamente. Te iba a preguntar, ¿cuál es o sea, ustedes invierten, cuando dices, nosotros tenemos un fondo e invertimos, y ahorita mencionaste unos científicos, o sea, ustedes invierten en startups, en emprendedores que están desarrollando este tipo de tecnología, ustedes invierten en científicos y los ayudan a comercializar sus productos, ¿ustedes exactamente qué hacen y a quién fondean? Nosotros, es todas las cosas que comentaste. A veces empezamos proyectos, fondeamos un proyecto cuando es una idea y un poco de data de investigación de un científico y ayudamos a ese científico a convertirse en emprendedor. Le damos ese conocimiento, que es mucho más fácil que el conocimiento científico. Claro, sí, claro. Y la ayudamos a formar su compañía. Ese es un modelo que tenemos, que podríamos decirlo incubación, ¿no? Ponemos el capital semilla y hasta tenemos un ejemplo donde nosotros hicimos la intro de los dos cofundadores de una de nuestras compañías en el portafolio. Así que hicimos ese Celestina o matchmaking. Esa es una forma y a veces es una empresa un poquito más madura que ya está formada, que tienen un CEO, que tienen un científico y nosotros los ayudamos a poner un poco más de capital para llegar al siguiente nivel. ¿Cuántas empresas, proyectos, personas han fondeado? Invertimos en alrededor de 15 proyectos. ¿Hace cuándo empezaron? En el 2020. Empezaron en el 2020, hace poquito. Y han fondeado 15 proyectos. Así es. ¿Y qué resultados han tenido? Bueno, todo lo que es el ciclo de startups en general son ciclos muy grandes, ¿no? Claro. Para bien y para mal. Lo bueno es que es capital paciente. Generalmente el capital paciente se lo retribuye con rendimientos más altos, claro, ¿no? Si todo sale bien. Claro. Pero lo primero que vale la pena decir es que es todavía muy nuevo para decir que tuvimos grandes resultados o malos resultados. Todavía estamos produciendo. Habiendo dicho eso, 2 de las compañías en las que invertimos en el 2020 salieron a la bolsa el año pasado. Así que tuvimos un par de IPOs y tuvimos lindos resultados con eso. ¿Y ya hicieron exits? Sí, esas 2 sí. ¿Y cómo les fue? Fue bien. Sí. O sea, ¿qué tuvieron? ¿Qué por? En una de ellas tuvimos un 5X y en la otra todavía o sea, la compañía salió a la bolsa y hoy la bolsa está caída, así que es un poco en sub y baja. Estamos esperando para saber el X, el por exactamente. Qué chingón, pero órale, o sea, 2 de las empresas ya tuvieron un exit y en 2 años tuvieron el 5X. Digo, obviamente en las startups pues se dan muchos rendimientos muy altos y claramente es por el riesgo, porque muchos de estos emprendimientos no salen adelante o no tienes el retorno, pero bueno, ya empieza a dar los resultados. Pero a ver, entonces, una empresa ya salió a bolsa, ¿y de qué es la empresa? O sea, ¿a poco es de alguno de estos productos psicodélicos o de qué es? Sí, la empresa se llama Atai y es una plataforma de distintos productos psicodélicos. O sea, están investigando ciertos usos de ketamina para ciertos trastornos de depresión, están investigando
otro componente que se llama ibogaína o que viene de una planta que se llama iboga, para el tema de adicciones también. Tiene como muchos lo que se llama programas dentro de su desarrollo de drogas. Ok, pero ellos, ¿qué es? O sea, ¿es una plataforma de qué específicamente? Es lo que se llama una plataforma de biotecnología. O sea, ellos tienen un equipo y este equipo se enfoca en desarrollar distintos o llevar a cabo distintos estudios clínicos Ok. para investigar si ciertas drogas sirven para ciertos trastornos de salud mental. Ya, sí, o sea, es una empresa de desarrollo. Es que de desarrollo de conocimiento, por un momento como que te entendí que era una plataforma y me la imaginé digital y dije, caray, pero a ver cómo está el rollo. No, es una plataforma de desarrollo de conocimiento, de R&D, básicamente. Exactamente. Ya, qué fregón. Órale, entonces ya empieza, o sea, ya tuvieron tracción y todo. Oye, ¿y de dónde se fondean ustedes? O sea, ¿quiénes son los inversionistas? ¿Es gente que tú conoces? ¿Está abierto al público? ¿Cómo funciona? Nosotros, los inversionistas dentro de un fondo de VC o de capital de riesgo se llaman LPs, Limited Partners. Estos LPs en general pueden ser tanto individuos, family offices o instituciones, ¿no? Nosotros tenemos un mix de todos ellos. En general es gente que decidió no elegir entre el impacto social y el impacto financiero. Quieren ambas, ¿no? Entonces ese es un poco el factor común. Alguien que no cree que estamos en una crisis de salud mental no va a ser uno de nuestros inversionistas, porque lo primero que tienen que entender es que, hey, acá hay un problema grande y va a haber, o sea, cada vez que hay un problema grande hay grandes oportunidades, ¿no? Claro. Cualquier persona no puede entrar, sino que tiene que ser lo que se llama un inversor acreditado. Y eso en general es para cualquier tipo de como fondos, tanto de private equity como para inversión de riesgo de VC. De VC. ¿Cuántos inversionistas tienen? Tenemos, en el fondo actual tenemos alrededor de 60 LPs. Ya. ¿Los fuiste conociendo tú o en general se fue corriendo la voz en el mercado? ¿Tienes otros socios o cómo funciona? Somos 3 socios armando este proyecto. Un poco de todo eso. Nosotros empezamos con algo que se llama un sindicato de ángeles. Ok. Que vos tuviste a Mario hace poco aquí. Sí, ángel inversionista. Exactamente. Le voy a decir que meta más empresas psicodélicas al fondo. Que venga a hablar conmigo. Sí. De hecho, invitamos a la gente para que escuche también ese episodio. Estuvo muy bueno, que es cómo convertirte en un inversionista ángel. Justamente habla de, si quieren conocer cómo funciona el proceso de ser inversionista en etapas muy tempranas de un emprendimiento, un startup, vayan a ver ese episodio con Mario García. Está muy buena. Coincido, me gustó mucho. ¿Sí te lo aventaste? Sí, me lo aventé. Entonces, nosotros empezamos con un modelo similar a ese dentro de salud mental y psicodélicos, donde poníamos estas figuras que se llaman SPVs, estos vehículos para invertir dentro de un startup, y no teníamos un fondo tradicional, teníamos eso. Por 1 año y medio hicimos solamente eso. ¿Cuál fue el beneficio de eso? Bueno, uno es que pudimos participar en estas inversiones, que pudimos darle la oportunidad a muchos inversores ángeles de también participar, pero al mismo tiempo generamos y construimos trust, confianza dentro de estos inversores. Y esos inversores de ángeles son los que hoy tienen un buen porcentaje de la participación en nuestro fondo actual, ¿no? Esa es como una forma de que conseguimos el LPs. La otra es, nosotros tenemos, como estamos muy enfocados en salud mental, cualquier persona que empieza a interesarse en el tema hace un poco de Google y en un ratito nos encuentra, entonces muchas veces ellos nos contactan. Y después, este es lamentablemente un mundo muy opaco, como que la información no está muy distribuida, lo que son inversiones o inversores o fondos de capital, y por eso me encanta hablar de esto. Entonces, muchas de nuestros inversores fueron por presentaciones o introducciones de otra gente amiga. Referidos. ¿No? Referidos, exactamente. Qué fregón. ¿Y físicamente están en Silicon Valley? Así es. Yo estoy en San Francisco y mis 2 socios están en Los Ángeles. Y volviendo a lo que comentabas antes, estamos todavía recibiendo nuevos inversores. Así que cualquier persona que esté interesada podemos charlar. ¿Cómo se llama? Symed Ventures. ¿Symed? A ver, deletralo. P-S-Y-M-E-D. Symed Ventures. Symed de psychology, ¿no? Psychology o Psychology, psyche, que es el sobrero, psychedelics. Pero exactamente. Symed Ventures. Ventures, chingón, está padre el nombre. Symed Ventures.
A ver, y entonces, si la gente que nos está escuchando quiere empezar a invertir en salud mental a través de productos psicodélicos y otros tratamientos alternativos, creo que podríamos describirlo así, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuántos son los tickets mínimos? ¿En dónde pueden ver más información? Más información en nuestro website, symed.ventures. Estamos también en Twitter, @SymedVentures, así que ahí pueden ver más información. Mi email es m@symed.ventures. También Nada más la letra M. Solo la letra M. m@SymedVentures. Exactamente. Esa es la ventaja de ser el fundador. Así que cualquier persona que esté interesada me puede escribir y con gusto charlamos. Hay muchas formas de participar. Algo que me gustó mucho que vos comentaste es, esto es una inversión de riesgo. Claro. ¿Okay? Esto no es la inversión que va a rendir el 8%, 7%, no, esto es 6%. inversión de riesgo. Esto es inversión de riesgo. Entonces, a la gente que invierte, que a veces son amigos, familia, yo siempre les digo, hey, pongan un porcentaje chico de su patrimonio en esto. Claro. Esto no es para poner el 100%, 50, 80, 70%. Eso es una cosa que vale la pena aclarar. Se puede invertir tanto de forma privada o como en la bolsa. En la bolsa hay ciertas empresas dentro de este tema de psicodélicos y salud mental. La mayoría de las empresas más interesantes todavía están privadas. Esto es algo que le explico a mucha gente. Las empresas que salieron a la bolsa, algunas de ellas salieron como Atai, que es esta que invertimos, porque ya tenían un volumen muy grande y el paso natural siguiente era salir a bolsa. Pero muchas empresas salieron a la bolsa porque inversores privados como nosotros no estaban dispuestos a fondearlas. Yeah. Entonces, para invertir en la bolsa, tengan mucho cuidado de cuáles están invirtiendo y vean si estas empresas no están ahí porque no pueden recibir dinero fondeado de otro lado. Así que eso es algo muy importante. Nosotros estamos todo el día, lo único que hago es ver e investigar, aprender y charlar con emprendedores. Entonces, tengo más información que la mayoría del mercado para ver cuáles son los mejores emprendimientos o no. No es que soy más inteligente, eso seguro que no, pero me paso más tiempo estudiando esto. Yeah. ¿Qué tickets aceptan? ¿Cuál es el ticket mínimo? Más o menos son $100,000 el ticket mínimo para el fondo. Algo que, como te comentaba antes, también hacemos estos vehículos que permiten invertir en ciertas empresas individuales y no en el fondo. Y ahí los tickets son mucho más bajos. Así que depende de cada uno de esos vehículos, pero nosotros tenemos un formulario que se pueden comunicar conmigo y yo se los mando, en lo que cada vez que hacemos una de estas inversiones en empresas individuales, les avisamos a los inversores ángeles y si quieren participar, pueden participar. Yeah. Y ahí las inversiones pueden ser tan bajas como $1,000. Como $1,000 en estas inversiones individuales, ¿verdad? Con cada uno de las empresas. Y el fondo que dices que empieza el ticket en $100,000, ¿cuántas empresas hay adentro? El target, o sea, el objetivo es invertir en 20 empresas. 20 empresas. Algo interesante que como vos también comentaste de startups, dentro de nuestro modelo, el Excel ya lo dice, no es algo que casi la mitad de las empresas que invertimos van a morir. Así que y ese es el modelo de venture capital. O sea, el capital de riesgo es quiebran 5 para que 1 o 2 tenga muchísimo éxito y 3 salgan tablas. Exactamente, lo escribiste perfecto. Así que ese es un poco nuestro modelo también. Por eso invertimos en 20 empresas, porque tenemos que diversificar y saber que algunas de esas se van a morir y otras ojalá les vaya muy bien y eso genera un impacto financiero y para la sociedad en cuanto a salud mental. Y para que la gente también entienda que los plazos, ¿no? Normalmente el venture capital son más de 5 años. ¿Cuánto es el plazo más o menos del fondo que ustedes tienen? La mayoría de los fondos de inversión en el mundo de VC, lo que se dice es que tiene una duración de 10 años. ¿Eso quiere decir que la gente, los inversores van a ver dinero recién a los 10 años? No, eso no quiere decir. Quiere decir que desde el día 0 hasta los 10 años, cuando haya ganancias, se van a empezar a distribuir. En general, y esto no es algo matemático, pero en general, a lo que vos comentabas, se empiezan a ver ganancias después del año 5. Entonces, entre el año 5 y el año 10 es cuando hay ganancias. Para el año 10, lo que todavía queda como activos, o sea que no hubo lo que se llama un evento de liquidez, una compra, un merger o salida a la bolsa, se vende en el mercado secundario nuestra participación y le devolvemos a los inversores ese dinero, ¿no? Eso llegando obligado al año 10. Sí.
En verdad, la cláusula, y de vuelta esto es para la mayoría de los fondos, es que se puede expandir un par de años. O sea, si nosotros decimos, hey, vale la pena esperar un año más porque se viene un IPO y entonces podemos expandirlo un año más. Pero para el año 12, sí o sí tenemos que liquidar todo y devolver todo el capital y todas las ganancias que haya a los inversores. Sí, les da a ustedes pues un buen colchón también de protección en caso de, como dices, tengan que tomar una decisión importante ahí que por lo menos vaya a suceder en los próximos 2 años para que no te obligue a tener que vender en un mal momento, ¿no? Una mala posición. Buenísimo. Oye, y a ver, ¿y qué pasa si alguien que nos esté escuchando tiene un proyecto interesante y dice, oye, yo quiero que me fondes a mí? ¿Por dónde pueden pedir más información? ¿Cómo te contactan también? También en nuestro website, ahí hay un formulario, hay un email, pueden contactarnos ahí. Lo más importante es, ningún proyecto es demasiado temprano para nosotros. O sea, desde la idea. Desde la idea. Sí. Pre-seed. Pre-seed, exactamente. Ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos. Esa fue mi experiencia como emprendedor. Una vez que una empresa tiene cientos de empleados y está facturando decenas de millones de dólares, no es mi expertise. La verdad que no sabría ni qué hacer. Pero cuando alguien arranca en pre-seed, en seed, con una idea, con un poquito más, con un proyecto, nosotros los podemos ayudar a ir a la siguiente etapa. Que todas las empresas que ahorita que han invertido, ¿todas son americanas? ¿Hay alguna extranjera? Hay una que es inglesa y el resto son todas... Hay una inglesa, una alemana y el resto son todas americanas de Estados Unidos. Pero no diría que es coincidencia. Está más relacionado a dónde está la mayoría de actividad, pero nosotros estamos abiertos a empresas en cualquier parte del mundo. ¿E inversionistas? ¿Puede ser inversionista internacional? Sí, tenemos inversores de México, de Venezuela, Israel. Bueno, Venezuela no, gente venezolana que vive en Estados Unidos. Pero en México, en Israel, rusos que viven en Estados Unidos también. Pero tenemos brasileros, europeos, tenemos de casi todas partes del mundo. Ya. En tu visión, para ir cerrando el programa, en tu visión, ¿qué es lo más grande que se viene en la industria de los psicodélicos en el futuro? Futuro próximo, un lapso de 5 años. ¿Qué es lo más grande que se va a venir? Lo más grande que se viene en los próximos 5 años es lo que podríamos llamar psicodélicos 2.0 o 3.0. Hoy hablamos de MDMA, LSD, psilocibina. Todos estos son los psicodélicos clásicos. Pero hay mucho para mejorar de todo eso. Entonces lo que se viene ahora y lo que muchas investigaciones están enfocándose es en cómo podemos mejorar los psicodélicos para que sean más efectivos para el tratamiento de salud mental, para que tengan menos riesgos de efectos secundarios y para que sean más acordes a un lugar médico, ¿no? Y los psicodélicos existían, como la ayahuasca, para ciertos usos ceremoniales, pero quizás los psicodélicos que van a ser más efectivos dentro de una clínica sean distintos. Y ahí es donde está muchísima de nuestro foco y de investigación. Que imagino que ahí le van a tener que meter un componente sintético, ¿no? Igual a estas sustancias, pues para lograr todos estos resultados exactamente como los estás platicando, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, hoy hablamos de 3, 4, 5 plantas psicodélicas. En el mundo hay más de 50 que todavía no fueron estudiadas. Entonces, también hay una oportunidad muy grande de empezar a investigar todas estas otras plantas y ver si hay algo que es mejor. Lo que está claro es que en el mundo de medicina siempre hay, o sea, como que nunca nos quedamos con algo y eso es lo mejor. Siempre encontramos algo que lo mejora. Y no va a ser diferente en este mundo. Para fines ceremoniales, seguro que ayahuasca y hongos y otras cosas va a ser lo que se usa, es lo tradicional. Pero para fines médicos, yo estoy convencido que vamos a encontrar ciertos compuestos que son más efectivos que hoy todavía no existen. ¿Qué le dirías por último a la gente que nos estuvo escuchando y dice, oye, pues muy bien, toda la parte de uso medicinal? Híjole, pero a mí me recomendaron que para uso recreativo también me puedo pasar un buen trip. ¿Qué les dirías a la gente que quiere usar estas sustancias para uso recreativo? Le diría que se informen, que lean, que vean un poco en qué se están metiendo, en qué están queriendo hacer y después tomen una decisión como adultos. Yo sí creo que los adultos tienen la libertad de hacer lo que es mejor para ellos sin lastimar a nadie. Eso es algo, una creencia esencial mía, pero creo que como sociedad lo mejor que podemos hacer es darle información y herramientas a la gente para que tome decisiones educadas en base a lo que ellos entienden que es mejor para ellos.
Qué chingón. Señoras y señores, Matías Serebrinsky con nosotros hablando de inversiones psicodélicas. Gente, si usted le quiere entrar a este business, si le quiere entrar a este negocio, si quiere poner su dinero a trabajar en esta industria tan novedosa, escríbale. A ver, compártenos otra vez tu correo. Es m@symed.ventures. O métanse a la página symed.ventures. Y escríbale, me imagino que hay de haber una forma. Y escríbale, póngale, te escuché en Dimes y Billetes con Maurice Dieck para que les dé un mejor trato. ¿A poco no? Sí les das un mejor trato. Totalmente. Así es. Pues no sé, Matías, ¿tienes algún otro comentario? Muchísimas gracias por tenerme acá. Me encantó esta conversación. Y lo último que tengo para decirle a la gente es: no se conformen en tener que elegir entre impacto social y impacto financiero. Hay un montón de vehículos de inversión que generan las dos cosas. Y eso es lo que yo estoy haciendo y estoy poniendo en mi tiempo porque creo que podemos hacer algo dentro de los negocios que ayude al mundo. Eso. Gente, pues esto fue Matías. Muchísimas gracias. Matías voló desde California para estar aquí en el programa. Muchas gracias. Excelente, qué fregón. Estuvo muy buena la carnita que nos dejaste. Y a ti, que nos estuviste viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.